Bueno, estamos en víspera de un nuevo aniversario, de un nuevo 5 de mayo 2020, en unas circunstancias muy especiales que estamos viviendo en la patria, en el mundo, y vamos a evocar sintéticamente en qué consistió ese 5 de mayo de hace 145 años, cuando el entonces gobernador de Córdoba, don Enrique Rodríguez, manda a fundar la colonia agrícola Zampacho, en el paraje del mismo nombre, por eso toma el lugar la colonia, y acontecía que necesitaba la tierra la venida de mano de obra para trabajarla en el sentido de arar, sembrar, cosechar, que hasta entonces no se había hecho. Zampacho va a ser la primera colonia agrícola dentro del departamento Río Cuarto, ubicada en una coordenada geográfica de algo más de 60 grados de latitud y de longitud, que en este momento no lo recuerdo porque es un dato matemático. Quiero contarles de que el mismo 5 de mayo no creamos de que ya estaba la gente viniendo acá, viviendo, sino de que es el día en que se funda por decreto del gobierno de Córdoba. En realidad los inmigrantes que habían sido contratados, convenido con ellos la venida acá, van a venir su mayor mayoría, en su gran mayoría de Italia, pero también había otras nacionalidades en pequeña cantidad y también había algunos criollos, no muchos, pero algunos había. Escribió alguna vez Mayor Laferrer que a la estación del Andino de Río Cuarto llegó esa comitiva, esa tanda de inmigrantes por el mes de junio del año 1875. Y como aún el ferrocarril no había sido inaugurado, estaba en construcción, se va a inaugurar en octubre del año 1875, y hasta Zampacho, si bien no había estación, las líneas ya estaban tendidas. Partió un tren exclusivamente desde Río Cuarto para traer a los inmigrantes hasta Zampacho. Quedaron en el medio de la nada, porque acá no había nada de nada, absolutamente, ni el Fortín quedaba nada. De manera que esa pobre gente, hagámonos la idea, las vicisitudes, la miseria, el abandono, prácticamente fueron arrojados aquí. No había ninguna casa. De manera tal que tuvieron que vivir los primeros tiempos hasta que se hacían alguna vivienda modesta, algún rancho, vivir a la orilla de los arroyos, del arroyo. Inclusive ahí utilizaban el agua para lavarse, para tomar, para lavar la ropa. Y los primeros tiempos fueron muy duros porque el gobierno les había prometido ayuda y demoró muchos años en venir, y tuvieron el consuelo enorme que la comitiva que venían incluía un médico, el doctor Luigi Schiarelli, va a ser el primer médico Zampacho, un italiano que había participado de la guerra por la unidad de Italia en tiempos de Garibaldi. Y junto con la comitiva va a venir también un sacerdote que va a ser el presbítero Locino. Algo totalmente inédito en la historia de las colonias agrícolas en la Argentina, porque generalmente las colonias eran muy modestas, muy al tiempo que habían sido creadas y pobladas, tenían un párroco o un vicario al menos, como el caso de Locino, y muy a los años van a tener la presencia de un médico. Y acá lo tuvimos. Fue el único consuelo que tuvieron los habitantes dentro de la enorme miseria. Tenían que compartir, no había elementos de labranza, prometieron enviarlos, y los muy pocos que vinieron eran arados a mancera, eran tirados por bueyes. Un buey con una mancera demoraba semanas en arar 1 hectárea. Se imaginen cuando había que compartir el buey y se pasaba la época de la siembra.
Es decir, las vicisitudes fueron muy grandes, muy grandes. Y llegó un momento de que el encargado del gobierno de administrar la colonia, se llamaba administrador de la colonia, no pudo más, la gente reclamaba, protestó, los medios provinciales se dieron eco de la reclamo de la población, que no estaba ubicada donde actualmente está la población urbana de Zampacho, sino que estaban dispersos por el campo. Va a llegar un punto en que la nación toma medida y la pone bajo su gobierno, su administración. O sea que a partir ya de 1877, 2 años más tarde, debido al fracaso del gobierno provincial, la colonia Zampacho pasa a la esfera de la nación. Y bueno, algunas mejoras van a venir, alguna ayuda, por ejemplo, de alimentos, de dinero, y van a ser los comienzos muy precarios que tuvo Zampacho, la primera colonia del departamento Río Cuarto. Te quiero contar de que, por ejemplo, hubo un caso de anecdótico. Ya para 1881 ya había pasado el tren hacía rato, y va en viaje a inaugurar a Mendoza el ferrocarril el entonces presidente de la nación, que era Julio Argentino Roca, presidente de 1881, ya estaba él, y la gente lo espera. En el andén ya teníamos una pequeña estación, no la que conocemos en el Boulevard, sino una pequeña que estaba ubicada sobre la calle Perón, a la altura más o menos de Perón y Alicia Moró de Justo, que eso viene a ser Pueblo Nuevo. Entonces la comitiva detiene el tren, el presidente hace detenerlo al tren, la gente le expresa su enorme necesidad de ser ayudada, y bueno, con todo esto van a haber palabras de un lado, del otro, y él se retira, se van en rumbo hacia Mendoza. Más o menos cuando el presidente llega, la comitiva, el tren, hacia lo que sería más o menos la garita sur, la que está cerca del cementerio, el tren retrocede. Es como que o bien el presidente reaccionó o alguien lo aconsejó, y allí va a aparecer él repartiéndole a la gente el nuevo dinero nacional, porque hasta 1880 cada provincia tenía su propio dinero, su propia moneda, su propio billete. Córdoba lo tenía, y a partir de que él asume, hace un solo dinero nacional, y ahí va a ser cuando la gente de acá va a conocer el dinero argentino, el dinero nacional, y reparte dinero que eran billetes de pesos argentinos. Esa anécdota la solía contar alguien muy anciano, que era muy niño cuando el presidente pasó, que era don Domingo Pepe, que era de una de las familias venidas del sur de Italia, como los Pepe, por ejemplo, que eran de origen, se le decía antes, napolitano. Van a venir, por ejemplo, los Pernas, la familia Pernas, de la primera tanda estoy nombrando. Después, con el tiempo, van a venir gente sucesivamente a lo largo de años. Por ejemplo, en el año 76 más o menos aparece la tanda grande de los napolitanos. En el 78 van a venir el grupo grande que viene de la región del noreste italiano, que era el Friul. Nosotros antiguamente le llamábamos furlanes, no por el apellido, sino por la raza, la lengua. Vienen de las provincias de Udine y de Gorizia, que va a ser una tanda muy grande, pero la más grande de todas las tandas, sin lugar a duda, la que más va a influir va a ser la tanda que viene del Trento, que llegan en marzo de 1881. Y después, a lo largo de años, hasta que termina el siglo XIX, vienen inmigrantes, pero en familias aisladas, de alemanes, de ingleses, de franceses,
de suizos, franceses, y allí sí ya se va a conformar el pueblo. Ya para fines del siglo XIX el pueblo ya estaba asentado aquí por medio de bueyes y de arados a mancera se delimitan las manzanas, se van trazando las calles, se van quitando la flora silvestre, que era todo, Zampacho era un pajonal, había chilcas, había chañares, por ejemplo, las lomas que nosotros conocemos sobre la calle Alberdi y General Paz, Alberdi y Mitre, que son las más altas que hay, era todo solamente chañares, toda esa zona era de chañares. Y ese va a ser el comienzo humilde del pueblo con forma urbana.